Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús, sus 12 apóstoles, video número 49. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Grandes multitudes de personas de Israel y de países vecinos venían a oír las enseñanzas de Jesús y a ser sanadas de sus enfermedades y dolencias. Su fama era conocida aún entre los no judíos de Idumea, Decápolis, Perea, Tiro y Sidón. Por esto, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos echaban sobre él para tocarlo. Jesús llegó a las playas del mar de Galilea y encontró una gran cantidad de gente esperando. La gente quería escucharlo y tocarlo, y caían sobre él. Así es que prefería enseñarles desde la barca. Nunca ha existido alguien tan grande y extraordinario como Jesús. Y cuando los espíritus impuros lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Los líderes judíos no creían que Jesús era realmente el Hijo de Dios, pero los espíritus malignos afirmaban que sí lo era. Ellos lo habían conocido y le habían servido en el cielo antes de seguir a Satanás. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Jesús callaba a los espíritus malignos y los expulsaba. Él no quería que la gente creyera en él por lo que decían los demonios. Jesús quería que la gente se diera cuenta a través de sus milagros y enseñanzas, que reconocieran que eran pecadores que lo necesitaban como su Salvador y creyeran en él. Después, Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Jesús tenía muchos discípulos que lo seguían porque querían aprender el mensaje de Dios. Él había llamado a algunos de ellos para que pudieran ser sus alumnos o discípulos. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. De todos ellos, Jesús escogió a 12 hombres para hacerles sus discípulos especiales, para que le ayudaran en su trabajo de enseñar, sanar y expulsar los demonios de la gente. Jesús planeaba entrenar a estos hombres para que llegaran a ser sus apóstoles o enviados. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Estos 12 discípulos a quienes Jesús escogió no tenían mucho estudio formal, tampoco eran hombres ricos ni pertenecían a la clase sacerdotal o levita. Algunos eran sencillos pescadores como Jacobo y su hermano Juan, Pedro y su hermano Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijos de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Uno de los hombres escogidos por Jesús se llamaba Judas Iscariote. Este hombre dijo estar arrepentido y que creía en Jesús, pero lo decía solamente con sus labios. Su mente y su corazón no estaban con Dios. Los otros 11 discípulos no sabían que Judas no era un creyente verdadero, pero Jesús sabía cómo era realmente.
Jesús sabía que Judas lo traicionaría y vendería a sus enemigos. Podemos ser capaces de esconder ante otros nuestra verdadera forma de ser, pero no podemos esconder de Dios nuestras intenciones y pensamientos. Si simplemente decimos con nuestros labios que estamos arrepentidos y creemos en Dios y en sus palabras, podemos engañar a otras personas, pero Dios conoce en realidad nuestras mentes y corazones. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué dijo Jesús que le tuvieran siempre lista una barca? Porque era mucha gente que quería verlo y tocarlo, incluyendo gente no judía de las regiones vecinas. Pregunta número 2. Los líderes religiosos negaban que Jesús era hijo de Dios, pero ¿qué hacían los demonios y decían acerca de él? Se postraban delante de él y decían que era el Hijo de Dios. Pregunta número 3. ¿Por qué dijo Jesús a los demonios que se callaran y no dijeron a la gente quién era él? Porque Jesús no quería que Satanás y sus espíritus demoníacos dieran evidencia de la verdad a su favor. Pregunta número 4. Aunque Jesús tenía muchos discípulos, ¿cuántos escogió para ser sus apóstoles? $12 hombres. Pregunta número 5. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol y cuál era su trabajo? Enviado. Jesús los envió a predicar el Evangelio, sanar y expulsar a los demonios. Pregunta número 6. ¿Estos hombres tenían estudios, eran pudientes o de la clase sacerdotal? No, eran personas sencillas que querían servir a Jesús. Pregunta número 7. Uno de los apóstoles se llamaba Judas. ¿Él creía realmente en Jesús? No, solo de labios pero no de corazón. Pregunta número 8. ¿Podemos esconder de Dios nuestras verdaderas emociones, pensamientos e intenciones? No, nadie puede hacerlo. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.